Salir a tomar el sol, observar mis cultivos y cosechar mis propios alimentos ha sido uno de mis sueños más grandes desde que decidí vivir en el campo. Siempre me imaginé en un lugar así, rodeada de naturaleza, con un jardín propio aunque sea pequeño, donde pueda sembrar mis verduras y hierbas, cuidarlas con constancia y después usarlas para cocinar mis comidas favoritas. Pero hecho con lo que yo misma cultivé, y sobre todo obteniendo una pequeña satisfacción de comer algo que yo misma coseché en el patio de mi casa. Y hoy empiezo, no perfecto, no sabiendo todo, pero eso sí, con la decisión de hacerlo realidad. Días antes me preparé investigando qué podía sembrar según el clima de la zona donde vivo. Vivo en una zona muy calurosa y sobre todo húmeda. Todo esto ha provocado que últimamente haya estado obsesionada con la idea de tener un huerto en casa, y sobre todo tener un jardín que dé víveras del estudio Ghibli. Esta es la sección de mi casa donde quiero empezarla. Le da bien el sol y es un espacio amplio. Quiero que este espacio se convierta en algo bonito, aunque sea algo pequeño. Pero siendo honesta, no tengo idea de por dónde empezar. ¿Qué sembrar primero? ¿Cuánta agua? Si se necesita sol directo. Ahí fue cuando empecé a tomar clases en Skillshare y encontré una clase justo sobre huertos y jardinería para principiantes, explicada de una forma súper clara y práctica. Gracias a eso, hoy estoy armando mi propio huerto en casa, algo que siempre había querido intentar pero que me daba miedo empezar sola. Skillshare tiene clases creativas impartidas por creativos de clase mundial, desde ilustradores y diseñadores hasta emprendedores y expertos en cosas prácticas como esto. Es una plataforma pensada para aprender a tu ritmo y convertir tus ideas en proyectos reales. Y si tú también quieres empezar algo nuevo, las primeras 500 personas que usen mi enlace en la descripción o escaneen el código QR van a recibir un mes de prueba gratis de Skillshare. Así que únete hoy mismo y empieza a crear, aprender y a probar cosas nuevas desde casa. Con todo lo que aprendí y tomando en cuenta el ambiente donde vivo, decidí cultivar 7 cosas. Jitomate, tomate saladet, chile habanero, cebolla blanca, cilantro, lechuga orejona y pepino. Estas son las cosas que más consumo en mi día a día, así que estoy 10 de 10 con la decisión que he tomado. Quiero que ese proyecto sea 3 cosas principalmente: de bajo presupuesto, que utilice cosas que ya tengo a la mano y también que sea fácil de hacer. Y si todo sale como lo planeo, también me encantaría agregar algunas flores más adelante. Así que esperemos que todo vaya al 100. La tierra en donde haré mi huerto es lo que la gente de acá conoce como tierra negra. Está ahí suelta y de color oscuro. A un lado hay un árbol de guaya que durante años ha dejado caer sus hojas y al descomponerse han enriquecido naturalmente el suelo que está por acá. Siento que la naturaleza ya me ayudó e hizo parte del trabajo por mí. Así que esta tierra está bien nutrida. Ahora solo queda preparar el terreno, tirar las piedras grandes y comenzar a sembrar. También voy a estar haciendo mi propia composta para que me ayude a nutrir mis nuevos cultivos. Para que una composta esté madura o bien hecha, necesita unos 6 meses más o menos para que esta esté bien, así que mejor empiezo. Voy a estar reutilizando este contenedor que tenía roto, ya lo iba a tirar pero preferí reutilizarlo para no contaminar tanto. Le voy a estar poniendo una bolsa de plástico que sirva como base, con unos pequeños agujeritos para que la composta respire y se mantenga bien. Como primera capa voy a estar poniendo hojas secas, la segunda va a llevar desechos orgánicos y la tercera la tierra negra. Como ahora no es época de lluvia, no pude conseguir lombrices en la tierra porque luego empiezan a salir cuando llueve mucho. Lo que sí conseguí fueron cochinillas, esos son mis insectos favoritos y están muy buenos para la composta. Siempre que las veo me recuerdan a las 2 cochinillas gemelas que aparecen en la película de bichos y hacen ¡Hey! Conseguí como unas 8, no muchas, porque pues ahorita creo que no es época.
Entonces solo las puse en la composta y espero que me ayuden muchísimo a hacer que esta se desintegre más rápido. La tierra ya está lista y arada. El diseño que voy a tener para mi huerto es sencillo. Son 2 cajas de madera sobre el suelo y algunas macetas hechas con botellas recicladas colocadas en la pared. En la pared sembraré lechuga orejona y cilantro, que son las hierbas que más consumo. Para esto estaré reutilizando botellas de plástico cortadas a la mitad para convertirlas en macetas.
a señalar cosas en las fotos. Aspecto satánico. Puede parecer algo pequeño, pero para mí significa acercarme un poco más al sueño de producir mis propios alimentos. Sé que tomará tiempo ver resultados, pero espero pronto traerles buenas noticias. Y que el siguiente video sea mostrando el crecimiento y no empezando de nuevo. Si ustedes han hecho proyectos parecidos, me gustaría saber en los comentarios qué tips tienen o qué me recomiendan para que mis plantitas estén al 100%. Gracias por acompañarme en este mini proyecto y a un video más. Cuídense muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.